Nuestro próximo invitado se encuentra ya con nosotros en enlace, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas del Ecuador, Cristian Valli, con quien vamos a referirnos a propósito de la preocupación que tienen y la postura que tienen. A propósito, luego del estado de excepción, varios cantones tomaron sus propias medidas. ¿Y eso en qué condiciones deja al sector, a la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos, al abastecimiento de alimentos como tal? Y yo creo que es interesante poner en contexto o reconocer la importancia, especialmente cuando inició hace más de 6 meses la pandemia en el país como tal, la importancia que tuvieron este tipo de organizaciones porque garantizaron el abastecimiento de alimentos en el país. Ahora que cambia un poco las cosas, que como que vamos volviendo a la nueva normalidad y entonces ¿se reconoce lo que aportaron en su momento o cómo se sienten frente a las nuevas medidas que adoptan especialmente los gobiernos locales? 7 de la mañana con 33 minutos, don Cristian, muy buenos días. Gracias por esta entrevista. Muy buenos días y muchas gracias, Marilena, para poder explicar un poco lo que está pasando y lo que va a pasar. Efectivamente, trabajamos entonces 6 meses de pandemia y lo más difícil fueron los 2 o 3 primeros meses muy cruciales a donde había problemas a través de todo el país y colaboramos con todas las autoridades posibles, municipios, gobiernos provinciales, COE nacional, para poner en orden un poco los diversos sistemas que se habían puesto en marcha alrededor de la logística de distribución de nuestros productos. Tomó su tiempo, usted se acordará el tema fatal de los salvoconductos. Al inicio de la pandemia había interpretaciones por todo el mundo de cómo se debe usar, cómo se debe aplicar y quién tiene derecho a los salvoconductos. Entonces aprendimos esto, ayudamos también a que las autoridades nos entiendan y fue yo creo un trabajo muy prolífico. Hemos logrado, por ejemplo, al inicio de la pandemia el 50% de las tiendas se cerraron y logramos motivar con las autoridades a que esas tiendas, que son un sistema muy importante en el Ecuador para distribución de alimentos, reabren, nos hagan confianza. Entonces, eso fue un trabajo impresionante y bien hecho. Ahora sale un actor importantísimo, que es el COE nacional, que había por lo menos esa figura central a donde podíamos coordinar todos los pedidos necesarios para que haya la gente abastecida en alimentos y bebidas. Y ahora se multiplica por 200, no sé, 250 instituciones con las cuales tendremos que uno a uno negociar. Pero sin embargo, y usted lo ve, usted está en ese maravilloso Santo Domingo, asustó. Es uno de los primeros municipios que toma las medidas, las publica, y no debemos olvidarnos que ese Santo Domingo tan simpático representa un eje crucial para llegar a la sierra y más que nada llegar a Quito. Entonces la logística es un tema fundamental. Y en esa declaración del municipio no está claro. Okay. Está claro que no se puede circular entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Ok, eso no está claro, pero por ejemplo, el tema de los salvoconductos tiene que ser respetado y tiene que ser respetado también, si no usted dice, eso tiene que estar claramente establecido para que no se preste a malinterpretaciones o interpretaciones individuales de los agentes de tránsito. ¿Es por allí? Sí, Marilena, de verdad es por ahí. Hemos arreglado con el COE nacional un sistema de registro de salvoconductos. Y no se olviden que hay empresas que tienen algo como 7.000 trabajadores y a uno hay que darle su salvoconducto. Es uno de los problemas. Entonces ya se agilitó
este ingreso de personas a la base de datos ya está funcionando. ¿Por qué este dato tenemos que hacer algo nuevo? Mantengamos, aunque sea ya mantenido hasta el 31 de octubre, a partir del 31 de octubre no sabemos cómo va a pasar. Entonces la recomendación nuestra, y está dicho en el mismo resolución del COE, que haya coordinación entre los varios municipios. Imagínense la ruta que tengo desde Guayaquil hasta Quito. ¿Cuántos cantones pasa? Pasa Quinindé, La Unión, no sé qué, Santo Domingo, todos van a tener su propia interpretación. Y lo hemos vivido. El difícil no es escribir la resolución, el difícil es hacerla aplicar. Hay que enseñarle al policía o a la autoridad que está en la calle cómo funciona eso, para que no haya esos problemas. Entonces, ahí nos estamos preparando. Y lo que sí, sinceramente, pedimos, nosotros pueden contar con toda la colaboración nuestra, como hemos hecho en los primeros meses de la pandemia, para construir todo este sistema. Necesita una coordinación, una construcción, una lógica. Yo tengo que planificar, y mi planificación va de la siembra en el campo hasta los estantes en el supermercado o en las tiendas. Entonces, no es así que podemos reaccionar tan fácilmente. Entonces, lo que pidamos a todos esos municipios importantes, o esos GAT importantes, que haya esa conversación entre sí. Nosotros podemos ayudar con lo que quieran en términos de difusión, de comunicación, de capacitación. Estamos a las órdenes. Pero, por favor, hagámoslo profesionalmente. Tenemos 6 meses de experiencia cómo ha funcionado. No es de reinventar la rueda, porque tengo, no sé, un municipio de 50,000 personas. Ahora, don Cristian, de estos temas no lograron platicar al comienzo con esta articulación que llegaron a tener con el COE Nacional, y como usted dice, fue un aprendizaje, los salvoconductos, cada agencia de tránsito, luego los municipios que tenían su propia competencia en tema de tránsito, fue toda una locura durante los primeros meses. Se logran poner de acuerdo, pero ahora, a la salida de la medida, a la salida del estado de excepción, no lograron ver posiblemente este problema, porque hubiese sido interesante que el COE Nacional emita dentro de sus resoluciones, una de ellas, el mecanismo o dejar ver esta problemática, porque claro, los gobiernos locales lo que ven es lo que pasa en su cercano. Aquí no queremos que la gente se mueva en la madrugada la gente que se mueve es básicamente la que quiere ir a centros de diversión nocturna, y por eso tomamos una medida y aparentemente está bien, sin ver más allá y decir, Santo Domingo, la ubicación estratégica es que por aquí pasa cantidad de vehículos que abastecen costa sierra, y esos carros pasan a la madrugada. Entonces, a ellos que quede claramente establecido que hay salvoconductos, y que ese salvoconducto le permitirá a todas las cadenas especiales que fueron evidenciadas durante el COE. No se pudo meter esa resolución entre las disposiciones del COE Nacional. Al final no hubo ese acercamiento. Usted me toma las palabras que iba a decir. Es exactamente lo que ha pasado. A mí me sorprende que un organismo tan importante como fue el COE Nacional, que ha trabajado con toda la honestidad y toda la transparencia del caso, y hemos podido colaborar con ellos, no fue capaz de pasar esa experiencia a los municipios a través del AME, a los consejos provinciales a través de CONCOPE, hacer una serie de seminarios. Señores, hacemos así, o les aconsejamos esto, y de ahí empezar a aplicar. Claro que habrá uno que otro que tendrá su dificultad, un foco de contagio en un barrio, cosas de este estilo, pero la gran mayoría estaría hoy en día sin ningún problema. Imagínese usted un municipio de 20,000 personas, ¿cómo tiene que armar eso sin saber dónde va? Hemos contactado al CONCOPE, hemos contactado AME,
pero ellos mismos dicen que no se les toma en cuenta. Entonces, se empieza a ser grave, y hoy en día usted y yo estamos conversando, usted en Santo Domingo, yo en Quito, sin ningún problema a través de esas herramientas electrónicas. Hubiera sido facilísimo hacer una serie de webinars a los distintos funcionarios de los municipios responsables de la movilidad. Y una cosa que vale mencionar también, que es muy importante, la movilidad privada es un elemento esencial y cuida del contagio, es decir, limita el espacio de contagio. No es la misma cosa andar en mi auto o andar a pie en una congestionada arteria de Quito, de cualquier ciudad de esto. Entonces, ya es un elemento. La otra, no se olviden que todos esos 4 primeros meses y hasta hoy, la industria, por lo menos la nuestra, ha puesto a disposición de sus trabajadores transporte. Ese transporte es un transporte pagado por la misma empresa, de pequeños furgonetas llenadas a la mitad, y hemos permitido que los funcionarios vengan con su auto particular porque no hay transporte. No puedo que mi director financiero venga a esperar un bus, es imposible. Entonces hay esa oportunidad de dar ese transporte público. Yo sé que muchos municipios están esperando ese momento para arreglar un poco la situación del tráfico adentro de su ciudad, pero no es el momento, funcionó hasta acá. Después, cuando todo estará calmado, ahí podemos retomar los grandes proyectos de logística y movilidad. Ok, don Cristian, ¿usted cree que si estas medidas no se cambian rápido, es decir, esta semana los municipios están probando, estarán escuchando, estarán con las antenitas levantadas para saber la reacción de los distintos sectores, y obviamente los gobiernos lo peor que intentan o lo que no buscan es preocupar o desmejorar lo que ya se ha venido, cualquier tipo de avance que se ha dado, y sin lugar a dudas el tema de la logística, la distribución, el tema de alimentación y el abastecimiento se ha garantizado, no es un tema del que hayamos sufrido durante la pandemia. ¿Usted considera que si no se corrigen estas medidas, corremos riesgos en el tema de abastecimiento en el país? Yo no lo vería tan negro. Tuvimos nuestra experiencia, evidentemente era un solo partner con quien conversar, con quien arreglar las cosas, era mucho más fácil. Aprovecho de este espacio que usted me da generosamente, Marinela, para decir, estamos a las órdenes, tenemos nuestro sistema de comunicación en perfecto estado, las empresas que son parte de esa red de información están dispuestas en colaborar. Hagamos las cosas bien. Estamos dispuestos 24/7 a ayudar, pero hagamos las cosas con sencillez y no le creo que va a haber desabastecimiento, va a haber muchísimas complicaciones, eso es cierto, pero siempre hemos tratado de darle la vuelta a algo positivo y espero que esta vez va a ser lo mismo. Los acercamientos, por otro lado, nosotros vemos a esta Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas es a nivel nacional. Y usted bien señaló uno de los aprendizajes y una de las respuestas inmediatas fue la reactivación de las tiendas en su momento. Cerraba el 50% y la gente con esa encerrado y queriendo salir a abastecerse a la esquina de su casa y viendo cerrada la tienda, sí, una impresión de pronto un poco más fuerte. Lograron la reactivación de las tiendas. La pregunta es, ¿se habrá aprendido en el territorio de que la organización tiene su peso? Es más fácil hablar con un representante de la organización, por ejemplo, de tenderos de Santo Domingo, a tener que buscar a cada uno de ellos en cada uno de los barrios y comunidades, y no se puede escuchar la voz conjunta, sino desde lo individual, y eso no funciona para los gobiernos locales. A ustedes les funcionó bien el tener una vocería, el saber con quién el COE nacional podría conversar. ¿En los territorios se pudo replicar
o básicamente una vez que ya volvimos a la mediana normalidad, entonces a veces como que aflojamos y no nos gusta organizarnos en el Ecuador? Bueno, Marilena, seamos modestos, no somos una organización que todo el mundo tiene el número de teléfono en el bolsillo. Somos una organización que trabaja sin tintes políticos, con una visión de servicios tanto a nuestros afiliados como a nuestros consumidores, y a través de eso todo el sistema de gestión nacional. Ahora, está claro, como digo, no todo el mundo nos conoce. Es bien que tenemos esa oportunidad para darnos a conocer. Estamos abiertos a cualquier información que necesita el tendero, que necesita quizás críticas, que necesita el consumidor, cosas de este estilo. Tenemos nuestra página web, www.anfa.com, a donde sí se puede informarse y se puede tener acceso. Es una página totalmente nueva que durante la pandemia, debido a la pandemia, hemos tenido que reconstruir por la facilidad de entendimiento del público, y ahí estamos. No somos muchos, pero que hemos acostumbrado es bajar un concepto, trabajar ese concepto con actores afines, que son otras cámaras, que son directores de ciertos ¿cómo se llama?, ministerios, a través de municipios. Así hemos construido siempre yo le digo, de esa red de tenderos que hemos iniciado, terminamos con unos 15 participantes en esa comisión. Había de todo: el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio, etcétera. Entonces, es así que trabajamos, pero necesitamos alimentación. Una parte tenemos de nuestros socios, y la otra, que sería muy interesante, que tengamos esa oportunidad con los GATS o con los municipios, tener información y transmitirlos la información correcta. Lo que hemos aprendido en esos meses de la pandemia es que todo el mundo tiene que pensar en un objetivo y solidificar esa información. Y una cosa más, Marilena, que yo creo que hemos tanto hablado de protección, de cosas así, de distanciamiento, que ya casi no se mira. Lo importante es que cada ciudadano esté consciente que es parte de la reactivación. La reactivación no es solamente para la empresa. La reactivación es para el padre de familia que tiene trabajo y que tiene riesgo de no tener trabajo. Entonces, de su actitud personal, de él, su familia, sus vecinos, va a depender el éxito de la reactivación. No empecemos la reactivación al revés, haciendo toda una serie de trabas para ver después cómo va a funcionar, pero que cada ciudadano se dé cuenta que de su actitud depende la reactivación. Nos parece fabuloso terminar esta entrevista con esa recomendación. Cristian, queremos agradecerle esta mañana. Nos parece que ese es el camino, aperturarse al diálogo, porque los gobiernos locales tendrán buenas intenciones, pero la experiencia, la experticia que tiene el privado con la actividad cotidiana, diaria, con lo que se topa, y que eso sea escuchado y que eso sea canalizado, considerado y puesto sobre el papel en estas medidas de restricción, que los gobiernos lo que intentan es tratar de aplacar en algo la propagación. La pregunta ¿será que la medida verdaderamente está respondiendo a ese objetivo? Y qué mejor que sentarnos con quienes conocen el tema de logística, quienes saben y experimentaron ya con el COE Nacional. Cristian Valli nos ha dicho, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Si usted es una tienda, le recomendamos organizarse. Poder ingresar a esta página web ANFAP, que es Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, y poder buscar la forma de la articulación. Lo público y lo privado es fundamental en un momento de reactivación económica. 7 de la mañana con 51 minutos. Le agradecemos una vez más a Cristian Valli por esta entrevista.